Y antes de presentar a Cruz Silva, vamos a hacer un brevísimo recuento para ponernos en contexto de lo que viene sucediendo, porque también fue este año que se aprobó desde este Congreso tan cuestionado la ley APSI, la modificación a la ley APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que lo que hace es que restringe de manera significativa la manera en la que los fondos que las organizaciones no gubernamentales, ONGs, reciben precisamente de organismos de cooperación internacional, sea mucho más limitada hacia lo que pueden o no hacer, pueden o no decir. Lo que esta ley APSI o la modificación de esta ley APSI estaría buscando es en realidad controlar, restringir, limitar el alcance y silenciar la labor crítica de muchas de estas ONGs que principalmente son ONGs relacionadas a temas de derechos humanos, ¿no? Especializadas en los temas de derechos humanos. Y una particularidad es que muchas de estas litigan y han litigado de manera gratuita casos emblemáticos de abusos contra los derechos humanos perpetrados por el Estado peruano, en este caso, por los estados en general, pero en este caso por el Estado peruano. Dentro de las modificaciones se ha prohibido se ha hecho una serie de prohibiciones en el uso de fondos que reciben estas organizaciones no gubernamentales que viven, ¿no? Que se solventan, que se sostienen básicamente de eso, de la cooperación internacional. Y, por ejemplo, no pueden usarlas ni para asesorar o proceder en demandas contra el Estado, como les decía, una de sus principales labores en el país, pero también la restringe mucho en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a aquello de lo que pueden o no decir, pueden o no opinar, siempre de manera ambigua, pero que se están viendo ahora sí, de manera concreta, cuáles eran los objetivos que tenía el Congreso al implementar esta ley APSI, ¿no? Es por eso que tenemos ahora sí a Cruz Silva, quien es abogada del Instituto de Defensa Legal, IDL. Hola, ¿cómo estás? Hola, doctora Silva, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Bien, doctora, estábamos hablando un poquito para poner en contexto a las personas sobre lo que viene sucediendo con la persecución, ¿no? Desde el Congreso contra las organizaciones de derechos humanos. Y bueno, lo último que ha sucedido, que es que el congresista José Cueto ha apelado a esta modificación de la ley para pedirle a la APSI que sancione a dos de estas ONGs, al IDL y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por una serie de expresiones que tuvieron críticas en contra de la permanencia de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación. Hablemos un poco de cómo han sido estos pronunciamientos y en la línea de que iban, porque tengo entendido que no solo ligados a la libertad de expresión, sino también a lo que es intrínseco de las organizaciones de derechos humanos, eran críticos con respecto a cómo implicaban un peligro para la democracia, para la independencia de poderes y relacionados pues con una búsqueda de no corrupción, cero corrupción y cero toma de poderes dentro del Estado. Hablemos un poquito de qué iban estos pronunciamientos contra Tomás Gálvez, cómo se hicieron, a través de qué medios se hicieron. Claro que sí, mire, para informar, el Instituto de Defensa Legal desde el año 1984, que es aproximadamente el año de su creación, viene haciendo no solamente un seguimiento y un monitoreo, sino acciones de difusión y de protección a los derechos humanos, sea el derecho a la libertad de expresión, a la integridad, el derecho a trabajar, el derecho a poder expresarse libremente, el derecho a tener un trabajo digno y, por supuesto, el derecho que tenemos a vivir sin corrupción, teniendo en cuenta que la corrupción es el principal obstáculo para todos estos derechos. A lo largo de todos estos años, nosotros hemos, en ese sentido, realizado diversas actividades, sobre todo con lo vinculado al sistema de justicia. No solamente identificar cuál es el derecho de acceso a la justicia de diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad, sino también hacer un monitoreo y un acompañamiento ciudadano en base a nuestro derecho de participación ciudadana en la vida pública del país, respecto de si es que el sistema de justicia estaba teniendo o no las condiciones para que pueda emitir decisiones en base al derecho y no en base pues a amiguismos,
hermanitos, relaciones de poder, lealtades, infiltración del poder político, etcétera. Y esta semana lo que nosotros hicimos junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pero también junto al Grupo de Trabajo contra la Corrupción, que es otro grupo vinculado a organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo JAPICAI, Fórum Solidaridad, la Asociación Nacional de Centros o FOVIDA, entre otras, enviamos un documento a la Junta de Fiscales Supremos fundamentando en base a otro documento que, ojo, nosotros ya habíamos presentado el 22 de septiembre, día en que Tomás Gálvez es elegido como fiscal de la Nación interino, indicándole a la Junta de Fiscales Supremos que la elección de Tomás Gálvez tenía dos serios problemas. Primero, que era una elección nula porque no se había tenido en cuenta que el doctor Gálvez era lamentablemente un actor político, porque había estado postulando a la presidencia de la República con un partido político, y que ni el Tribunal Constitucional ni la Junta Nacional de Justicia evaluaron ese pequeño pero gran detalle que violaba el artículo 2 de la Ley de la Carrera Fiscal, que exige que cualquier fiscal, sobre todo si va a ser autoridad, tenga independencia absoluta respecto inclusive del poder político. Entonces, lo que les dijimos a la Junta de Fiscales Supremos era de que proceda, luego de una evaluación y consideración de nuestros argumentos, a analizar una nueva elección de fiscal de la Nación interino, no solamente por la nulidad del primer nombramiento, en base a no haber ponderado este requisito de la Ley de la Carrera Fiscal, que hace que la decisión, que es un acto administrativo, sea nula, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino que además, y esto es lo consiguiente, el doctor Gálvez evidenciaba la inidoneidad para el cargo porque no estaba cumpliendo la ley, al desplazar, entre otras cosas, a dos fiscales que lo estaban directa e indirectamente investigando o llevando diligencias que lo vinculaban. Él estaba en un conflicto de intereses y por eso al removerlas no solamente incurre en una violación de legalidad, de imparcialidad, sino que además viola lo que es una sentencia de la Corte Interamericana que se llama el caso Casanina contra Perú, que te indica cuáles son los 4 supuestos objetivos en donde un fiscal puede remover a otro fiscal, aunque este fiscal sea provisional. Con todos esos argumentos, y también indicándole a la Junta de Fiscales Supremos que este caso, el de los cuellos blancos, en donde está investigado Tomás Gálvez, ya es de conocimiento de la Comisión Interamericana, les dijimos, proceda a evaluar esta argumentación y a elegir a un nuevo fiscal de la Nación interino, y que en esa decisión y debate no participe la fiscal suprema Patricia Benavides, porque también tenía conflictos de intereses, ya que las investigaciones que mencionamos estaban vinculadas también a ella. Y eso es lo que le ha molestado al congresista Cueto, a pesar de que acciones como esta las venimos haciendo desde hace más de 40 años, y a pesar de que esto es un derecho fundamental. Mira, la ley APSI en efecto, y por eso la hemos demandado como inconstitucional, a través de una medida de amparo, dice que las organizaciones no pueden usar recursos para litigios o asesorías que involucre una lucha, por así decirlo, contra el Estado. Eso es inconstitucional. Eso viola no solamente el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a participar de la vida pública del país o el derecho de petición, de hacer solicitudes a las autoridades correspondientes, sino que también nos vulnera porque nosotros no solamente somos ciudadanos con todos esos derechos como cualquier persona, sino que también venimos haciendo denuncias de corrupción y somos por nuestro trabajo personas defensoras de derechos humanos. Claro. Por lo cual el Estado debería protegernos. El señor Cueto es un funcionario público y lo que está haciendo es hacer quedar en ridículo al Estado peruano. Creo que esto, doctora Silva, es importante mencionarlo para la población en general, porque hay un hilo que seguir de dónde viene ese interés por limitar la participación o el litigio de estas organizaciones. Desde su existencia, como mencionaban, ambas organizaciones han ganado un aproximado de 113 sentencias favorables
a favor de víctimas, ¿no? De diversos casos emblemáticos, por ejemplo, como casos en La Cantuta, Barrios Altos, hasta el momento víctimas de esterilizaciones forzadas. Y, por ejemplo, también actualmente llevan casos de manera gratuita de los familiares de víctimas de las protestas, de la represión en las protestas desde el año 2020 hasta también las que implicaron a Dina Boluarte en el año 2022-2023. Estas defensas legales que son a favor de personas vulnerables que no tienen los recursos económicos para llevar a cabo litigios de manera particular y que acudían precisamente a estos organismos de derechos humanos para ayudarlos de manera gratuita, para llevar adelante sus casos. Entonces, no hay que perder la relación, el vínculo que tiene esta intención de silenciar y de limitar su participación con qué es lo que quieren que nadie pueda defender, ¿no? Es como dejar la intención de dejar absolutamente indefensas a estas personas. Quisiera hablar sobre el pronunciamiento que ha hecho IDL, que también es bastante directo, me parece, es muy puntual, si lo podemos ver ahí en pantalla, ¿vale? Que menciona que se está demostrando, se está evidenciando el uso de esta ley APSI como un garrote contra las ONGs, ¿no? Acá diciendo además que le dice que no tienen competencia para hacer lo que han hecho con respecto a pronunciarse en materia política, cuando le dice que sí, que hay herramientas legales que les permiten precisamente dentro de la naturaleza de su constitución seguir involucrándose en estos temas que competen a la formación de lo que ustedes hacen. Claro, mira, yo creo que hay que tener claridad. Lo político partidario, es decir, las organizaciones políticas, dicho sea de paso, cuestionadas como Podemos, Fuerza Popular, el APRA, son grupos de ciudadanos que hacen política partidaria y quieren llegar al poder ejecutivo y otras instancias del Estado. La sociedad civil organizada y cualquier ciudadano también tiene el deber y el derecho de participar en política, pero no hay que confundir. Hay una política partidaria que es el primer caso que he mencionado y hay otro derecho de participar en la vida pública, sobre todo lo que le interesa a la ciudadanía. Y esos son los derechos. ¿Cómo defiendo mi derecho al agua, mi derecho al trabajo, mi derecho a la seguridad ciudadana, mi derecho a vivir libre de corrupción? Y en ese estado, las organizaciones de sociedad civil y cualquier ciudadano ejerce su participación en la vida pública del país. Estos no son temas privados. Entonces, cuando nosotros, como Instituto de Defensa Legal, decimos que necesitamos un fiscal de la nación acorde a la ley, que garantice a la ciudadanía una justicia y una investigación imparcial, fuera de investigaciones de casos tipo cuellos blancos, estamos ejerciendo un derecho fundamental de la participación en la vida pública del país. Entonces, el señor Cueto e incluso Dina Boluarte, cuando denostaba de las protestas ciudadana pacífica, indicaba que los reclamos y las demandas no podían ser políticas. Y lo que nosotros le decimos es que está tratando de confundir a la gente y lo que hace un ciudadano o las ONGs es demandar cuestiones de interés público, que es muy diferente al poder político partidario. Entonces sí, son derechos fundamentales y nosotros lo que hemos mencionado es que no vamos a dejar de hacer este trabajo, porque estamos además en un escenario en donde el país está en crisis. Hay un informe de la Comisión Interamericana del año 2023 que habla de una crisis de derechos humanos y de una crisis institucional. Y cuando el país está en crisis, lo que todo ciudadano tiene que hacer, además de tener el derecho de participar en los temas públicos, tenemos el deber de participar y de manifestarnos, y eso es lo que no le está gustando al poder. Y yo le comento un poco, el IDL ha trabajado desde hace mucho tiempo investigando casos de corrupción que involucran a quienes en estos momentos están en las cabezas de las instituciones de justicia. Y en ese sentido también lo que revela es que lo que quiere hacer el señor Cueto con esta demanda a la APSI de que nos investigue por ejercer nuestros derechos es que no quieren que las personas sigan investigando a los actos de corrupción. El IDL ha estado participando activamente
en revelar, difundir y generar una accountability en casos como Lavallato, como Petroaudios, como Cuellos Blancos, incluso en el caso Valkyria, difundiendo e informando a diversas instancias sobre lo que viene pasando. Y eso es lo que quieren ahora acallar, pero lamentablemente para ellos nosotros no lo vamos a hacer y al contrario, vamos a defender a todos los que tienen el derecho de hacerlo, ¿no? No solamente las ONGs, un ciudadano de a pie, sino también a los periodistas que trabajan estos temas. Bien, sí, efectivamente, doctora, porque además es evidente, ¿no? La relación, ¿no? ¿Qué tiene que hacer o cuál es la competencia de un congresista utilizando su cargo para defender a un fiscal de la nación cuestionado? ¿Por qué no en todo caso ese tipo de defensa o esos pedidos se ejercen desde la defensa particular de Tomás Gálvez? En todo caso, si fuese su defensa la que quisiera presentar ese tipo de quejas, ¿qué tiene que ver un congresista que ocupa un curul a favor de la población utilizando su cargo para además pedirle a APSI algo que no le compete directamente, porque es algo que también ustedes han dicho dentro del documento, ¿no? Que le está solicitando a la directora de la APSI hacer algo para lo cual no tiene competencias y que demuestra que quieren hacer de las instituciones una caja de resonancia de sus propios intereses políticos. Lamentablemente, doctora, se nos ha acabado el tiempo, pero le agradecemos muchísimo el haber estado aquí para poder explicarnos un poco de lo que viene sucediendo. Ha sido la doctora Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, del IDL. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No sé si quisiera cerrar con algo breve. Solamente señalar que le hace un flaco favor el señor Cueto hacer esta denuncia porque evidencia que el fiscal de la Nación interino, el señor Tomás Gálvez, le conviene al poder político que viene siendo investigado por la propia fiscalía. Muchas gracias por la invitación y quedamos atentos a cualquier otro llamado para conversar. Muchas gracias, doctora Silva.